Buen día para todos. En este video tutorial aprenderemos a instalar Linux CentOS sobre una máquina virtual. Bueno, como ustedes pueden observar, el sistema base que manejamos en este caso es un sistema operativo Windows 7. Entonces, el primer paso para poder realizar la instalación de Linux CentOS es descargar el emulador o el programa que me permite virtualizarlo. En este caso vamos a utilizar el comúnmente llamado VirtualBox. Como ustedes pueden observar, lo pueden descargar dirigiéndose a este link que ustedes ven en pantalla y simplemente ingresando a la parte que dice descargas. Cuando ingresamos a esta parte podemos observar que el programa está disponible para diferentes plataformas. Como mencioné al comienzo del video, vamos a trabajar sobre una plataforma Windows, entonces simplemente dando clic sobre este enlace comenzaremos con el proceso de descarga. Vale la pena mencionar que dependiendo del lugar en el que estemos, el proceso de descarga puede ser rápido o puede por el contrario demorarse un poco más. Bueno, como ya realizamos el proceso de descarga, entonces procedemos con la instalación del programa. Simplemente la hacemos como una instalación normal, nos paramos sobre el archivo y procedemos con su ejecución. Inmediatamente nos abre una ventana que nos da la bienvenida a la configuración o instalación del programa y le damos continuar. Estos parámetros los dejamos por defecto, a no ser de que ya el usuario que vaya a configurar o instalar la máquina virtual quiera cambiar las ubicaciones, pero en este caso pues no aplica, entonces lo dejamos por defecto. Acá nos pregunta si el programa puede crear un icono en el escritorio, no en la barra de tareas, entonces en este caso lo dejamos por defecto también y seguimos con el siguiente paso. Acá nos menciona algo importante y es sobre las interfaces virtuales que crea el programa. Entonces es posible que perdamos conexión a internet cuando él realiza la instalación, pero es de una forma momentánea, entonces no hay problema. Y las conexiones virtuales son para que las máquinas que creemos virtualmente, puede ser en este caso como va a ser Linux CentOS, en estos casos pueden ser Windows, van a tener una salida de internet o una comunicación con nuestra PC principal por medio de esas interfaces virtuales. Entonces procedemos diciéndole que sí y que instale. Bueno, acá ya nos sale la barra de estado de instalación del programa, entonces esperamos unos momentos a que él realice todos los pasos necesarios para la instalación. Bueno, también podemos mencionar mientras realiza la instalación que anteriormente bajamos el sistema operativo que vamos a instalar, el cual es Linux CentOS en su versión 6 en el formato ISO, para que cuando vayamos a instalarlo pues ya lo tengamos en el equipo. Es muy importante porque si no nos demoraríamos bastante realizando la instalación. Bueno, como podemos observar ya nos salió la ventana en la que nos indica que ya terminó el proceso de instalación y entonces procedemos dándole finalizar. Inmediatamente, ¿qué nos hace el programa? Nos abre de una vez la consola de administración de la parte de virtualización, en donde procederemos a crear nuestra máquina virtual. Entonces en este caso ya tenía una preconfigurada, pero vamos a hacerlo de nuevo para que ustedes puedan ver cómo es todo el proceso de configuración. Entonces, como ustedes pueden observar en las pestañas que tiene el programa en la parte superior, dice nueva configuración, iniciar y descartar. En este momento, como vamos a hacer la máquina desde cero, le damos nueva. Entonces, en este momento vamos a dejarle Linux CentOS. Acá escogemos el tipo de sistema operativo. Como pueden ver, no es solamente Linux, sino que maneja pues muchísimas plataformas. En este caso el que aplica es Linux. Bueno, como sabemos, la parte de Linux CentOS nos aplica en la familia de Red Hat. Entonces en este caso el sistema operativo que descargamos fue de 64 bits, entonces le damos Next.
Bueno, este proceso es importante porque nos indica cuánta memoria RAM vamos a dejar disponible para la máquina virtual. Recordemos también que esta memoria RAM la saca de la memoria física que tengo en el equipo. Entonces en este caso tengo un equipo que maneja 4 GB de RAM. Como pueden ver en la parte de rendimiento, solamente estoy utilizando 1.14 GB de RAM. Entonces por el momento podríamos dejarle a esta máquina 1024 GB de RAM. Bueno, esta parte también es importante porque es la parte que se trata del disco duro. Como es una máquina virtual en la que no vamos a establecer servicios, podemos por el momento establecer un disco duro de 10 GB. Entonces acá me dice no agregar un disco duro a la máquina virtual, usar un archivo de disco virtual existente. Si ya tengo o ya cuento con mi máquina instalada en otro ambiente virtual, simplemente cojo esa opción y le muestro la ubicación en donde está guardada mi imagen. Por el momento, como es un sistema nuevo, como es una instalación nueva, le vamos a indicar que crear un disco duro virtual ahora y procedemos con crear. Aquí simplemente le damos siguiente, es el formato en el que va a guardar el tipo de disco. En este caso vamos a manejar solo archivos de VirtualBox, entonces procedemos con el siguiente paso. Bueno, esta parte es importante y es prácticamente al gusto de la persona que vaya a realizar la instalación. Cuando el programa pregunta en qué tipo de almacenamiento vamos a tener, si un reservado dinámicamente o tamaño fijo, quiere decir lo siguiente. Cuando le indicamos reservado dinámicamente es que yo le digo al disco duro que voy a tener para ese sistema operativo 10 GB, ¿sí?, disponibles para que pueda almacenar pues la cantidad de información que yo quiera. Pero él me va a tomar esas 10 GB gradualmente, es decir, no me las va a quitar de una vez de mi espacio en disco. Si yo le digo tamaño fijo, él lo que hace es que me va a quitar de una vez esa cantidad de información o esa capacidad que yo tengo de guardar información en mi disco duro, lo que se me va a ver afectado en la parte de disponibilidad de almacenamiento de datos. Entonces básicamente les recomendaría la parte que dice reservado dinámicamente. Procedemos con continuar. Como les mencioné antes, entonces él tiene una ubicación por defecto. Si ya ustedes quieren cambiarla, simplemente le dan en esta pestaña y le dicen con qué nombre o en qué carpeta de su equipo quiere instalar el sistema operativo. En este caso yo lo voy a dejar por defecto. Como les había mencionado anteriormente, acá es la capacidad que podría manejar del disco. Vamos a dejarle aproximadamente unas 10 GB y procedemos creando la máquina. Ok, como podemos ver acá, entonces yo tengo una que está preconfigurada que dice CentOS y la que acabamos de configurar, que es el Linux CentOS. Bueno, prácticamente ya tenemos la base para la instalación del sistema operativo. Simplemente le damos clic derecho sobre la máquina que ya creamos y vamos a la parte que dice configuración. ¿Qué vamos a mirar acá? Tenemos que tener en cuenta la conexión de red, ¿cierto? Que en este caso vamos a utilizar un adaptador de puente, ¿sí? ¿Qué me muestra acá? Las conexiones de red que yo manejo. En este momento, como ustedes pueden observar acá, tengo la conexión de inalámbrica habilitada, entonces voy a utilizar pues, en este momento esa conexión para que mi máquina virtual se comunique pues con la base. En la parte de almacenamiento es importante verificar que tendríamos que escoger de dónde va a instalar el sistema operativo. Es decir, como tenemos una imagen ISO, entonces simplemente vamos a esta parte y me dice unidad Seeding DVD, entonces me está utilizando el recurso físico. Le damos en esta pestañita y seleccionamos un archivo virtual o formato ISO. Nos pregunta la ubicación, en este caso yo la tengo en la parte de descargas de mi computador y tengo la versión que escogimos de 64 bits en esta configuración. Le damos a abrir, inmediatamente ya me carga el disco para que arranque por esta parte. Procedemos, le damos a aceptar y simplemente en este momento damos iniciar. Clic derecho, iniciar. Okay.
Vamos a cambiarlo en este momento, en este caso, a modo de pantalla completa para que se pueda observar un poco más en detalle la instalación del programa. En este momento le vamos a dejar la primera opción, que es para instalar. Le damos Enter. Y este es el procedimiento que viene a continuación para la instalación del sistema operativo. Bueno, en este momento de la parte de la instalación le vamos a dar continuar. Donde examina pues los elementos que contamos en la plataforma o en la base que montamos, que preconfiguramos anteriormente para poder seguir con la instalación. Básicamente ven que el proceso no es muy demorado, bastante rápido la carga del sistema. Procedemos con Next. Y acá escogemos el idioma en el cual queremos realizar la instalación. En este momento, pues de acuerdo a la capacidad que manejemos de los idiomas, pues podemos escogerlo. En este caso aplicaría el español. Siguiente. Como es una instalación muy básica, en este momento no vamos a realizar cualquier cosa, simplemente la funcionalidad operativa del sistema. Entonces procedemos siguiente de forma automática. Acá examinan los dispositivos de almacenamiento que tengo o que tenemos disponibles, y lo que asignamos nosotros fue un espacio más o menos de 10 gigas, y eso es lo que yo veo en este momento, y me dice que no está particionado. Entonces aplicamos a que descarte todos los datos y él me cree las particiones. Entonces escogemos la opción que dice sí. Me dice que el nombre del host o del equipo como tal, comúnmente que conocemos en Windows. Entonces en este momento vamos a colocarle Linux CentOS. Ustedes pueden escoger el nombre que ustedes quieran para su máquina. En este momento no vamos a realizar mayor configuración, entonces solamente procedemos y le damos siguiente. Acá escogemos la región en la que estamos ubicados. En este momento estaríamos en América. Bogotá. Continuamos con el proceso. Nos pide la contraseña del root del usuario que vamos a manejar, el usuario raíz que vamos a manejar. Entonces procedemos cada uno con la contraseña que deseen para la instalación. Después continuamos con el proceso normalmente. Ok, acá me dice que si tengo que utilizar una partición ya existente, si quiero usar todo el espacio que tengo libre en el disco, o si quiero utilizar el espacio libre que tengo en el disco como tal. Cuando dicen esas opciones, es sobre el espacio en disco que yo le di virtualmente a la máquina. Recuerden que el elegido en este caso fue de 10 GB. En este momento vamos a utilizar todo ese espacio porque no lo tenemos ni particionado ni nada por el estilo, entonces podría utilizarlo sin problema. Le damos siguiente. Nos va a decir que si quiere escribir los datos en esa partición, que recuerden que se perderán los datos que habían en ese espacio de disco. Como les comenté anteriormente, como es un espacio nuevo, pues no tendremos ningún inconveniente. Entonces procedemos con el proceso y le decimos que escriba los datos ahí mismo. Realmente el proceso no es demorado. Vemos que lo que pronto puede llegar a demorar es la parte de descarga de repositorios. Bueno, acá vamos a utilizar un server, entonces no necesitaríamos ni consola gráfica ni nada por el estilo, simplemente algo
básico, ya las configuraciones las haremos después. Después de eso le damos siguiente. Y empezará nuestro proceso de instalación. Como les comenté anteriormente, depende también de la conexión que tengan a internet para que el programa pueda descargar los repositorios. Adicional a eso, pues como vamos a instalar una consola básica para manejar el servidor o el equipo que estamos virtualizando, pues no se demorará tanto el proceso como si descargara toda la consola de la parte gráfica. Entonces es una ventaja para nosotros manejarlo de esta manera. Bueno, ya vemos que ya está terminando el proceso de instalación. Solo esperamos unos momentos más para que ya tengamos nuestro sistema operativo finalizado. Bueno, podemos ver que ya empezó a terminar la parte de gestor de arranque con nuestro sistema operativo. Solo nos quedan unos pocos instantes antes de poder hacer nuestro primer acceso. Listo, entonces ya nos salió la pantalla de dice felicitaciones, la instalación de 200 está completa. Esperar a reiniciar la máquina. Entonces en este caso procedemos con este requerimiento. Ok, ya esta es nuestra parte de login con nuestro sistema operativo Linux CentOS. Entonces como podemos ver, vamos a realizar la misión. Nos pide nuestro password, que fue el del root que nosotros utilizamos al principio de la instalación. Ok, y con esto pues podemos dar como termina la instalación de nuestro sistema operativo Linux CentOS sobre como decirlo, VirtualBox, sistema operativo base Windows 7. Les agradezco a todos por su atención. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego.